Muy buenos días, queridos amigos, nos encontramos en la Plaza Cusipata. Se encuentra aledaño a la Plaza de Armas de Cusco. Esta vez voy a hacer un pequeño City Tours en la cual... Uy, el guía ya comenzó el tour. En esta oportunidad vamos a hacer un pequeño City Tours. Vamos a listar los lugares que vamos a ir. Y nada, espero que lo disfruten. Mi nombre es Masao y acompáñame a conocer esta aventura. Masao Trips. Esta vez conoceremos 5 zonas arqueológicas en un día, que están dentro y alrededor de la ciudad de Cusco, como el Sacsayhuamán, Coricancha y entre otros. Primera parada, Sacsayhuamán. Pero antes compraremos un boleto de entrada que me permitirá ingresar a 4 destinos turísticos por 40 soles. El nombre original de Sacsayhuamán se ha ido perdiendo en el tiempo. Es un nombre puesto por los pobladores cercanas, probablemente por su función o ubicación. Sacsayhuamán significa en quechua lleno o satisfecho. Huamán, halcón. Las crónicas cuentan que aquí hubo bastante conflictos, por lo tanto habían cuerpos muertos por todos lados. Por ello, uno de los posibles nombres. Wow, Sacsayhuamán no me deja de sorprender. ¿Pueden ver la piedra que está detrás mío? Es la piedra más grande que podemos encontrar aquí. Tiene 11 ángulos, podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y pesa aproximadamente entre 110 toneladas. Y la que está a mi costado, 90 toneladas. ¿Cómo han construido esto? Hay muchas teorías, de las cuales puede ser que hayan traído de otro lado. Al frente hay como que un cerrito de piedras en la cual también podían haber sacado de ahí, ¿no? Pero la discusión en sí es cómo lo han trasladado. Entonces lo que se dice es que científicamente se puede comprobar que han utilizado rodillos para poder trasladar todas estas rocas. Pero por ejemplo, las rocas que pesan más de 80 toneladas, es imposible moverlas con esas técnicas que les comento e inclusive con tecnologías actuales. Entonces, ¿cuál es la deducción? La deducción es que estas rocas ya estuvieron acá. Solamente le han dado la forma, como pueden apreciar, y las otras rocas que pesaban menos, le han dado la forma en ángulos, todo, y ¡plum!, lo han colocado con las técnicas que ya le he mencionado. Así que, aliens, no. Dioses, tampoco, ¿no? Bueno, y esa es la teoría. Sacsayhuamán era multifuncional, un lugar para adorar al sol, al dios Inti. La otra es como un pseudo control militar, ya que en la parte superior se podía observar todo el valle de la ciudad de Cusco, y en la parte superior como observación de las estrellas y almacenamiento de alimentos. Bueno, me alejé un poquito para poder sacarme la mascarilla. Me han estado explicando sobre cómo se ha destruido Sacsayhuamán, ¿no? En 1950 aproximadamente hubo un terremoto en la cual se destruyó la parte de Cusco, ¿no?, de la ciudadela. Y entonces en ese actual gobernador aprobó, ¿no?, un reglamento en el cual los pobladores podían recoger rocas de Sacsayhuamán para poder hacer la reconstrucción de sus casas. Lamentable. Y hasta 1980 aproximadamente, los pobladores tenían permiso de bombardear estos lugares y sacar las rocas de Sacsayhuamán. Entonces, lamentablemente, lo que vemos ahora no es la realidad, se podría decir, o no es el todo de Sacsayhuamán. En Sacsayhuamán no vivía cualquier persona, sino lo mejor de esta sociedad. Los astrónomos, los militares, los que conocían la técnica de la agricultura, estaban aquí. Poblador común y corriente estaban trabajando alrededor de las tierras, pues se les excluía del conocimiento. Bueno, ¿qué les pareció Sacsayhuamán? Mi memoria fue refrescada de nuevo. Después de 15 años he vuelto aquí y creo que aprendí muchas cosas. Nos vamos al siguiente punto. Bueno, llegamos acá al centro arqueológico de Kenkos. Pueden ver la piedra que está atrás mío. Se presume que se representaba un puma sentado, pero como sabrán, en la época cuando llegaron los españoles, todo lo que no sea religión católica era destruida. Así que lamentablemente fue destruido y esa es la teoría que podría haber sido esa piedra. Por ello, el centro es dedicado a los ritos y son de particular interés su anfiteatro en forma semicircular.
Aquí se embalsaba cuerpos, pero no cualquier cuerpo, solamente a los nobles pertenecientes a los intelectuales, ya que ellos pensaban que en nuestra carne y hueso se almacenaba la esencia de la inteligencia. Pues el Inca solo se rodeaba de los intelectuales. Mientras más conocimiento tienes, más poderoso eres. En esta parte detrás mío hay un cimiento en la cual podría ser que acá había casa, ¿no? Donde podrían habitar. Entonces, no solamente era 100% un lugar ceremonial, sino que también habitaban personas en esta parte. Bueno, señores, nos encontramos ahora en un bosque de eucalipto. Así es, se encuentra al costado de Kenkos. Y más o menos ha sido establecido en el año 1920 y con mucha fuerza en 1980. Mi guía me cuenta que el propósito de esta plantación es básicamente para construcción de casas, puentes, etc. Bacán, qué bonito, miren este paisaje y mira, si tú miras hacia arriba, wow, mira ese efecto que puedes obtener mirando hacia arriba, es alucinante. Uraiman, Uraiman, Chaupiman, Chaupiman, Ujuman, Ujuman, Ujaikuy, Ujaikuy. Lo que quise decir es arriba, abajo, al centro y para adentro. Salud, amigas, y bienvenidos al Cusco. Salud, salud. 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 ¿Puedes repetir otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué tal, amigos Alanis? Bienvenidos, llegamos a Tambo Machai. Así es, señores, nos recibe con una calurosa bienvenida los árboles de Polilepis. ¿Ah? Qué bonito, pero se ve que los turistas han sacado bastante sus cortezas, ¿no? Ese papelito que podemos encontrar en el tronco de Polilepis. Más o menos la caminata es de 10 minutos para llegar a Tambo Machai y le vamos a explicar de qué se trata. Si nos fijamos bien la construcción, podemos ver tres estilos de arquitectura diferentes. La base de forma rústica, la media es la imperial y la parte de arriba la ceremonial. Es decir, hubo tres etapas de construcción. La teoría dice que esta parte fue un templo de agua. En las dos falsas ventanas, por el tamaño, lo más probable es que haya habido ídolos, un hombre y una mujer hecho de metales preciosos. Y en las cuatro, por el tamaño, se ponían cuerpos. Y también hay una cosa interesante. Esta agua, la fuente de agua que sale de ahí, es de agua subterránea. Y cuando hicieron una resonancia magnética a esa fuente, pudieron apreciar como unos canales que atravesaba a través de la montaña. Bueno, me despido de Tambo Machai, entre comillas, porque esta construcción se conecta hacia el otro lado donde vamos a ir. Se dice que ha sido solamente un bloque, pero lamentablemente a lo largo de la época se han ido sacando rocas con la cual se ha fracturado. Pero este Tambo Machai, con la otra ruina que vamos a ir ahora, era uno solo. Todo lo que traían como especie de pago a su... Bueno, y ahora nos encontramos en Pucapucará, lo que les había comentado del otro lado. Tenía una relación directa con Tambo Machai. Mi guía me cuenta que este lugar era un lugar de paso, donde las personas que venían desde el Valle Sagrado de los Incas, donde se encontraba Pisac, Ollantaytambo, Machu Picchu, hacia la ciudadela de Cusco, pasaban por estos tambos, donde descansaban y se reabastecían. Asimismo, se dice que acá hacían trueques, ¿no? Ya que en esa época no había monedas. Nos encontramos en el convento Santo Domingo de Guzmán, actualmente llamado Coricancha. Cori, oro, y cancha, lugar que encierra.
considerada el templo más importante de la época inca, ya que los cronistas afirman que todos los espacios del interior estaban cubiertos de oro y plata. De ahí probablemente el origen del nombre. Estamos en el Templo de las Estrellas. ¿Pueden ver una línea blanca en el muro? Se dice que aquí pudo haber una gigantesca placa de plata. Como sabemos, el sol no nace por el mismo lugar siempre. Entonces los rayos del sol entraban por esta ventana y de acuerdo al reflejo se podía pronosticar cuándo sembrar, cuándo cosechar y tener una buena producción. Por ello, en otras palabras, nos encontramos en un domo astronómico. En esta parte podemos encontrar algo muy interesante. Pueden apreciar al frente mío, debajo de ese jardín, ¿no?, con flores anaranjados, se encuentran lo que son los restos arqueológicos de las culturas antiguas. Estamos hablando aproximadamente de 800 años después de Cristo. La construcción que está encima de ellos pertenece a la cultura inca, aproximadamente año 1200. Luego viene la época dorada de esta cultura y finalmente la construcción española. Entonces, en Coricancha se puede apreciar los diferentes trabajos en diferentes épocas. Y así, señores, terminamos el día, el City Tour. Estuvo divertido, muy bonito, me divertí bastante. Hemos conocido varios lugares turísticos. Espero que le haya gustado esta aventura. Vamos a seguir paseándonos por acá, conociendo lugares bonitos. Nada, si les gustó, por favor suscríbanse, denle like al canal, compartan y comenten qué otro lugar quieren que conozca. Y nos vemos en el siguiente capítulo.